Muy buenas, amigos que nos ven y nos escuchan. Hoy es 31 de agosto del año 2021 y es una fecha muy importante para la Academia Dominicana de la Historia porque hoy concluye de manera formal el programa de actividades que durante todo el mes de agosto hemos estado realizando para conmemorar o celebrar, mejor dicho, los 90 años de fundación de la Academia. Hoy tenemos un evento sumamente interesante y valioso, que es un panel sobre la más reciente obra de Genaro Rodríguez Morel. Ya abundaremos sobre él, titulada Cuentas de las Cajas Reales de Santo Domingo, tomadas al tesorero Miguel de Pasamonte por el licenciado Alonso López de Cerrato. Son 2 tomos. El tomo primero va desde el año 1520 a 1525 y el segundo desde el 1525 a 1534. Vamos a tener la participación de 3 destacados historiadores y académicos: el doctor Fran Moya Pons, dominicano; el doctor Sergio Serrano Hernández, historiador mexicano residente en Sevilla, España; y el eminente historiador norteamericano Herbert Klein. Después de ellos tendremos también la participación del autor, el doctor Genaro Rodríguez Morel. Paso a presentar el primer expositor, el doctor Frank Moya Pons. Estudió en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde obtuvo el título de licenciado en filosofía en el año 1966. Posteriormente, realizó estudios en las universidades de Georgetown y en Woodrow Wilson International Center for Scholars, ambas en Washington, donde obtuvo en Georgetown su maestría en historia. Posteriormente, pasó a estudiar en Columbia University de la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, donde obtuvo el título de doctor en la historia. Fran Moya Pons ha sido profesor en la Universidad Católica Madre y Maestra, en la Universidad de la Florida, en Gainesville, y en un sinnúmero de centros académicos de prestigio. Ha publicado más de 40 obras. Yo, lógicamente, me voy a limitar en esta oportunidad en mencionar algunas de las más importantes obras de él. La primera, que cumple este año 50 años y que por tal motivo hicimos un evento hace allá algunas semanas, se titula La Española en el siglo XVI, publicada en 1971. Esa obra, en el año 1987, fue reeditada en España bajo el título Después de Colón, Trabajo, Sociedad y Política en la Economía del Oro, 1493-1520. En el año 72, al año siguiente de su primera obra, publicó ya un clásico de la historiografía dominicana, el libro titulado La Dominación Haitiana, 1822-1844. En 1973 publicó una obra fascinante titulada La vida escandalosa en Santo Domingo en los siglos XVII y XVIII. En 1974
Publicó su también clásica obra Historia Colonial y en 1977 el Manual de Historia Dominicana, una obra que ha tenido varias reediciones con ampliaciones de él y más de 15 reimpresiones. En 1985 publicó con Manuel Moreno Frajinals, historiador cubano ya fallecido, y el historiador norteamericano Stanley Engelman, la obra en inglés, pero que la traduzco al español, Esclavitud y Trabajo Libre en las Antillas hispanoparlantes. En 1986 publicó su obra El pasado dominicano. Ha publicado también varias obras en un campo que él domina muy bien, que es el del medio ambiente y recursos naturales. En el 2007 salió su importante obra History of the Caribbean, con una versión en español publicada en el 2008 con el título Historia del Caribe, azúcar y plantación en el mundo atlántico. En el 2008 publicó La otra historia dominicana y en los últimos años publicó otras miradas a la historia dominicana. En el 2018, Rica, 50 años de historia, que es una historia de esa empresa. Fran Moya Pons es miembro de número de la Academia Dominicana de la Historia, miembro correspondiente de un sinnúmero de academias del extranjero y también es miembro de número y fundador del Instituto Dominicano de Genealogía. De manera que me complace mucho dejarlos con el doctor Frank Moya Pons. Muchas gracias, José. Queridos académicos y amigos, me complace haber sido escogido por el presidente de nuestra Academia Dominicana de la Historia, licenciado José Checheco, para comentar junto con los distinguidos especialistas Herbert Klein y Sergio Serrano Hernández esta nueva obra en 2 tomos preparada por el conocido historiador dominicano residente en Sevilla, Genaro Rodríguez Morel. Mis palabras serán pocas, aun cuando la obra que ponemos en circulación hoy contiene un material ingente, muy copioso, que consiste en las cuentas que debían llevar los tesoreros del gobierno colonial de todos los ingresos y egresos de la corona, los cuales eran registrados en los libros de cuentas de las llamadas cajas reales, que son los que Genaro Rodríguez ha copiado y ha publicado en estos 2 tomos. El tesorero real, como su nombre lo indica, era el encargado de guardar y gastar o invertir los activos monetarios de la corona. Esto es, de la Hacienda Real. Para ello, este funcionario debía trabajar en común acuerdo con el veedor y el contador de la colonia. El primero, el veedor, actuaba como gerente, supervisor y fiscalizador de los intereses reales, mientras el segundo llevaba las cuentas de lo que el tesorero ingresaba, gastaba o invertía en nombre de la corona. Este era un trabajo de gran responsabilidad debido al celo de los monarcas y a la continua fiscalización de las actividades que realizaban los demás funcionarios mediante un sistema de chequeo cruzado que aseguraba una administración cuidadosa del erario real. Un ejemplo del castigo que podía recaer sobre uno de estos funcionarios lo tenemos con el primer tesorero que tuvo el gobierno de Obando, Cristóbal de Santa Clara, quien cayó en desgracia y fue castigado cuando descubrieron que no manejaba con pulcritud los fondos que recibía. Así pues, se puede decir con bastante seguridad que los libros de cuentas de las cajas reales representan fielmente o bastante fielmente la situación y evolución fiscal de la colonia en aquellos tempranos años. Pero no solamente eso, también registran
una parte importante del movimiento económico de la isla. Ese movimiento económico hay que detectarlo mediante el análisis cuantitativo y contable de las cuentas, pues lo que los libros contienen, y así es que han sido publicados, son los asentamientos descriptivos de los ingresos y pagos según su origen. Un ejemplo, para que ustedes vean, del registro de un ingreso por el impuesto de aduanas, impuesto que se llamaba almojarifazgo, en 1524 dice así, y así se repite en todas las instancias cada ingreso, cambiando los datos de los interesados o de la mercancía o desde luego de la fecha. Miren un ejemplo. Cito. En los 12 días de julio del dicho año 1524 se hace cargo al dicho tesorero Miguel de Pasamonte de 441 pesos y 6 tomines y 3 granos de oro que hubo de recibir y montaron los derechos de almojarifazgo pertenecientes a su majestad, de la ropa que se descargó y avaluó de la nao nombrada Santa María de la Ínsula, de la cual vino por maestre López Sánchez y surgió en el puerto de dicha ciudad el dicho día, mes y año susodicho, como parece por el pliego, sería el recibo o el pliego de cargo que se hace a dicho tesorero. Ese es un ejemplo, repito, de los centenares de asientos de pago de impuestos de aduanas que, cuando sean cuantificados debidamente, arrojarán no solo el monto total de los ingresos aduaneros en un periodo dado, sino también dará una idea del flujo de mercancías por categorías o tipos, además del número de entradas y salidas de naves en el puerto de Santo Domingo, lo cual a su vez daría una idea de la intensidad o importancia del movimiento portuario, que a su vez ese movimiento, como es natural, impactaría en la actividad económica de la ciudad. Si se hicieran esos cálculos, ellos nos permitirían entonces comparar con las demás islas, Cuba, Jamaica y San Juan, la evolución de esas variables a medida que sus economías se desarrollaban, porque también allí había tesoreros que llevaban sus libros de cuentas y que eventualmente algún día serán comparables y serán comparados. El almojarifazgo no era el único capítulo de ingresos de la corona que llevaba el tesorero. Había muchos otros renglones. Uno de capital importancia en aquella época en que la economía colonial dependía mucho de la minería aurífera, era el ingreso por concepto del quinto real. A los que no sepan qué era el quinto, me permito informarles que era un impuesto pagadero a la corona del 20% a la producción, fuera esta producción ganadera, agrícola, artesanal, industrial o minera. El quinto al oro se pagaba bajo la supervisión de los veedores que se hacían presentes en las llamadas casas de fundición en un calendario fijado por las autoridades. Esas casas funcionaban solo en 3 localidades en esta isla, en la Concepción de la Vega, en la Buenaventura y en Santo Domingo. Allí los mineros llevaban su oro en polvo o en pepitas para convertirlo en lingotes, unos pequeños lingotes marcados oficialmente, y allí mismo debían pagarle el 20% de su oro a la corona. Y eso lo legalizaba y los autorizaba a exportarlo si querían exportarlo o a utilizarlo como moneda libremente en la colonia. El registro del quinto al oro era de vital importancia en aquella primera mitad del siglo XVI. Entonces, el impuesto representaba la mayor partida de los ingresos fiscales. Hubo algunos años en que las perlas tuvieron también mucha importancia. De su abundante producción hay registro en estos libros de cuentas, lo cual permite abundar algo más en lo que ya se sabe, y se sabe bastante, de la conexión existente entre Santo Domingo y la producción perlífera de la isla Margarita cercana a Venezuela. Pues las perlas que se traían allá eran traídas a Santo Domingo y aquí pagaban solo el quinto
y no así el almojarifá. La cuantificación de los ingresos por el quinto de perlas permitiría también compararlos con los ingresos auríferos y otros ingresos durante el periodo comprendido entre 1525 y 1534 que cubren los libros que analizamos ahora. En estos libros también encontramos datos acerca de pagos de deudas a la corona, en que habían incluido algunos colonos. Esas deudas tenían una variedad de orígenes. En algunos casos eran por concepto de atraso en el pago de impuestos. En otros eran por pagos de préstamos incurridos por determinadas personas que necesitaban capital para invertir en actividades productivas, como fue el caso de los encomenderos que se interesaron en invertir en la construcción de los primeros ingenios azucareros. Hay ingresos procedentes del pago de impuestos especiales, como fue el impuesto a la carne, llamado CISA, que estableció el gobierno colonial en los años 20, y se mantuvo un par de décadas más, para sufragar los gastos de las patrullas militares que se organizaron para perseguir y combatir al cacique Enriquillo y sus indios alzados. Bueno, podríamos continuar mencionando partidas en favor de la hacienda real, partidas de ingresos, pero alargaríamos mucho esta exposición y pienso que con estas muestras mencionadas, ustedes ya tienen, o debieran tener, suficiente para percibir cuál es la estructura de estos libros de cuentas, pero por el lado de los ingresos. Por el lado de los egresos, estos libros también son igualmente interesantes, pues hay numerosos pasajes que nos dan una idea bien clara de las inversiones que hacía la corona para construir una colonia productiva en el llamado Nuevo Mundo. De ahí que encontremos pagos, múltiples pagos, a carpinteros, peones, maestros constructores, albañiles, soldados, hortelanos, marineros, en fin, una amplísima variedad de trabajadores que elaboraban en las obras públicas de una ciudad en permanente construcción. Obras públicas que financiaba el tesorero con fondos de la Hacienda Real o de la Corona. Hay pagos también de pasajes y de transportes, carga, desde y hacia Sevilla, así como de inmigrantes, por ejemplo, gente que venía y la corona era quien les pagaba el viaje, pero también hay mucha información de los egresos incurridos por los tesoreros en el pago de salarios de los funcionarios reales y de la clerecía. Muchos religiosos recibían también pagos, salarios, emolumentos, limosnas de la corona. De esa clerecía tanto regular como secular. En algunos casos, como ocurrió en ocasión de la visita del obispo Sebastián Ramírez de Fuenleal a Puerto Rico, encontramos los pagos de la dieta que se le otorgó para sufragar tanto su transportación hacia esa isla como su manutención allí. Los libros también registran muchos otros pagos. Ya hemos mencionado aquellos realizados para financiar la construcción de obras públicas y para compensar a los soldados y milicianos encargados de perseguir al cacique Enriquillo. Más tarde, también se registran pagos a las patrullas que debían perseguir a los primeros esclavos africanos que huyeron de los ingenios y se convirtieron en cimarrones. Así que, resumiendo, estos dos tomos compilados por Genaro Rodríguez Morel y publicados por el Archivo General de la Nación son una valiosísima materia prima para el estudio de la fiscalidad de la primera colonia española en las Indias, pero también son, como dijimos anteriormente, una mina de informaciones para el entendimiento del funcionamiento económico de la colonia. Presentados hoy en la forma en que fueron escritos estos registros, el lector puede ciertamente obtener una imagen cualitativa, solamente cualitativa, de la fiscalidad y la economía colonial entre 1525 y 1534. Pero el mayor provecho que podríamos obtener del manejo de estos libros es mediante la cuantificación de estas cuentas. Esto no es difícil, pero es un trabajo laborioso que tomará
tiempo a quien lo emprenda. Pues el formato en que fueron preparados permite, y por eso no es tan difícil, agrupar los ingresos y egresos en categorías simples, cuyos montos, una vez cuantificados, contribuirán mejor a entender la temprana economía colonial dominicana. Felicito a Genaro Rodríguez por el fruto de su esfuerzo. Durante años lo he visto trabajar en Sevilla con incesante dedicación en el copiado de miles de páginas, en este caso miles de folios, producidas por los escribanos españoles en el siglo XVI. La labor de Genaro implica un trabajo arduo que requiere de gran paciencia y abnegación y de una agudeza intelectual especial, pues no siempre los trazos de los antiguos escribanos pueden ser comprendidos si no es con un tremendo esfuerzo heurístico. Así que, dicho todo lo anterior, cedo ahora la palabra a los expertos, que son quienes conocen este tema, Herbert Klein y Sergio Serrano Hernández, quienes conocen la materia fiscal y los métodos de cuantificación muchísimo mejor que yo, y nos pueden ofrecer algunas lecciones hoy que, de aplicarse a estos libros, los convertirían en un material mucho más accesible a los no especialistas. Muchas gracias. Gracias a ti, Fran, por tus palabras tan esclarecedoras. Me permito ahora presentar al doctor Sergio Serrano Hernández. Es maestro en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y doctor en Historia Económica por la Universidad Carlos III de Madrid. Es un historiador mexicano residente en Sevilla, España. Ha impartido cursos en el posgrado de Economía y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha participado en proyectos de investigación en el área de Historia Moderna de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Su trabajo de investigación se ha centrado en la historia de los impuestos durante la era moderna temprana. Su última publicación es el libro titulado La golosina del oro, la producción de metales preciosos en San Luis Potosí y su circulación global en mercados orientales y occidentales durante el siglo XVI. Esta obra fue publicada en el año 2018. Entre sus otras publicaciones podemos señalar la siguiente, cuyo título es el siguiente: La política de deuda en Hispanoamérica durante el siglo XVII, publicada recientemente en el año 2020. Su tesis para el doctorado se tituló, y traduzco al español, Construyendo un imperio en el Nuevo Mundo, impuestos y política fiscal en Hispanoamérica durante el siglo XVII. Con ustedes y con mucha complacencia, Sergio Serrano Hernández. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, quiero comenzar esta presentación agradeciendo a la Academia Dominicana de la Historia y en especial a su director José Checo por la presentación, por la invitación, por supuesto al autor del trabajo que el día de hoy nos convoca a este seminario, el doctor Genaro Rodríguez Morel, y por supuesto a los eminentísimos doctores Frank Moya y Herbert Klein, que me congratula estar con ellos compartiendo este panel. El día de hoy les traigo una propuesta rápida, espero no complicarme mucho. Vamos a poner ahí en la presentación.
Ahí estamos. Creo que ahí estamos bien. De esto es un trabajo en vías de desarrollo, es un trabajo que estamos realizando entre el autor, que es Genaro, y yo, y son los avances que tenemos al día de hoy con la ingente cantidad de documentación que Genaro ha puesto en nuestras manos gracias a estos libros. Rápidamente, la presentación tiene 3 grandes temas. Voy a hablar muy brevemente de la temprana modernidad de la Real Hacienda en Santo Domingo, que se puede apreciar a través de la documentación que se contiene en los tomos. En segundo lugar, hablaré de las principales características de los libros de cuentas. No me extenderé demasiado, pues el doctor Frank Moya ha hablado ya bastante de esto. Y voy a mostrar para ustedes 3 ejemplos en la utilización de los datos contenidos solo para el primer tomo. Aquí quiero dejar muy claro que el segundo tomo todavía no lo hemos procesado, y vamos a ver algunos ejemplos que han sistematizado ya la información. Bueno, empezamos con la temprana modernidad. Algo que sorprende precisamente a alguien que viene estudiando la fiscalidad del siglo XVII es que estos libros de cuentas muestran un desarrollo institucional meteórico en el caso de la Real Hacienda Dominicana. Yo puedo aquí formular que ya en 1520, incluso antes, la Caja Real funciona como una hacienda pública en pleno derecho. No se trata ya de una hacienda patrimonial. En este caso, aunque tiene algunas trazas de esta hacienda patrimonial dentro de la misma Real Hacienda que hacen cortocircuito a veces, ¿no? Y hay problemas ahí que se irán resolviendo con el paso de los años, precisamente cuando se elimine al almirante de las Indias y todo esto de los pleitos colombinos. La Caja Real ya concentra el pago de los impuestos reales en Santo Domingo. Los ingresos se utilizan para pagar servicios públicos, infraestructura militar y soportar financieramente el aparato burocrático que se instaló rápidamente en América, como lo ha mencionado el doctor Frank Moya. Importantemente también, los excedentes fiscales en América se gestionan a través de la Tesorería Dominicana en este momento, y funciona como la caja central de la monarquía en América. Es el pivote que controla los flujos fiscales hacia Sevilla en este momento. Entonces hay una modernidad temprana, diría yo, en estas cuentas. Principales características de estos libros de cuentas. Número 1, se encuentran organizados en cargo y data. Son libros de ingresos y egresos. Tenemos algo que es un poco complicado a veces de manejar, pero tenemos cuentas consignadas en pesos de oro de 450 maravedís. Para el siglo XVII, que es mi especialidad, casi todas las cuentas se llevan en pesos de A8 de 272 maravedís. Entonces tenemos una moneda que es enorme en términos reales. También tenemos cuentas que se presentan en oro de distinto quilataje y que no presentan además una conversión específica a precios de oro, y que no se distinguen además en quilates, ¿no? Oro fino de Cuba, oro de Guanines, oro de Yucatán, oro de la isla Isabelina. Y además, encima de todo esto, perlas de diversa calidad: aljófar, redondas, berruecos y pinjantes. Los cargos están organizados por ramo fiscal y después se encuentran ordenados cronológicamente. Las datas se encuentran organizadas, y esto es algo que viniendo del siglo XVII también suena raro, organizadas por el tipo de moneda o bien en que se expidió el gasto, y después cronológicamente. Entonces tenemos primero los gastos en pesos, luego en oro de Guanines y luego en perlas. Lo cual nos muestra que, bueno, el control de esos gastos va a generar que a lo largo del siglo XVI, y creo que para los libros de cuenta que he visto ya de la segunda mitad del XVI, también están ordenadas las datas, las salidas de dinero en categorías fiscales. ¿Qué datos tenemos precisamente aquí? Y aquí los he señalado con rojo. Tenemos
información precisa de fecha en cada operación, y esto ustedes dirán, bueno, pues es lo normal. Para mucha de la documentación que tenemos de Real Hacienda no siempre conocemos fecha precisa de las operaciones. Hay veces que hay ingresos que no declaran más que el periodo fiscal en que se realizaron. Entonces esto es importantísimo. Podemos datar de manera muy puntual las operaciones. Tenemos la categoría fiscal o ramo, si ustedes le quieren llamar así, en que se escribieron los ingresos y los gastos. Tenemos información de los personajes que contribuyeron o recibieron dinero en la Real Hacienda. Tenemos profesiones de contribuyentes y receptores de gasto. Tenemos además bienes que pagaron impuestos mercantiles o fueron vendidos también por oficiales reales. Tenemos lugares que generaron ingreso y gasto. Y además, como bien lo mencionaba el doctor Frank Moya, tenemos navíos que introdujeron mercancías en Santo Domingo o se fletaron para las diversas armadas que se organizaban en Santo Domingo. El ejercicio que voy a presentar ahora son los datos relativos solo al primer tomo, y de aquí hemos sistematizado, que es básicamente tomar los índices que ya están realizados en el final del tomo, que son un trabajo bastante duro de realizar, y revisar los registros, que identificamos 1,841, de los cuales 771 son cargos, 952 son datas y 118 son algo que podemos llamar operaciones administrativas, que son alcances de cuenta, pasado en cuenta y todo este tipo de operaciones que no implicó ni entrada ni salida realmente de dinero, sino solo ficciones contables para poder llevar las cuentas. Tenemos identificados 770 personajes, 104 profesiones distintas, 241 mercaderías y un total de 24 ramos fiscales, casi todos pertenecientes a la data. Y bueno, voy un poco rápido, pero creo que así da también pie a que después podamos tener algún intercambio. Ejemplos para la utilización de los datos contenidos en este primer tomo. Bueno, lo primero que nos interesaría saber son ingresos y egresos por ramo. Aquí vemos del lado izquierdo los cargos, el ingreso, del lado derecho las datas. Como bien decía el doctor Moya, es más fácil revisar y acumular los datos del cargo porque están muy bien organizados los datos por ramo fiscal. Tenemos sin duda aquí que el almojarifazgo es el principal de los ingresos en la Caja Real de Santo Domingo en este periodo. Sin embargo, si juntamos los diezmos y quintos de oro, el almojarifazgo es el impuesto que se cobra a la circulación mercantil en los puertos, es una aduana realmente. Y en segundo lugar tenemos diezmos y quintos de oro, que si los juntamos tenemos un 30% muy cercano al almojarifazgo. Entonces estamos todavía en este ciclo aurífero, y nos damos cuenta del tamaño de esto. Tenemos también una cantidad enorme de deudas que entran sobre todo en el año 1525 sobre préstamos que se habían realizado por parte de la Hacienda Real para promover la economía azucarera, aunque bueno, esto hay que debatirlo porque parece que esos préstamos que se dieron sobre todo a gente perteneciente a la élite de Santo Domingo no fueron realmente para financiar la producción de caña de azúcar. Y bueno, el quinto de perlas, que debo dar un gran asterisco aquí, solo saca 172 pesos, pero además eso lo tenemos tasado en marcos de perlas y no tiene un valor monetario. No lo he puesto aquí, pero es sustantivo. Lamentablemente es difícil de tasar en términos monetarios. Del lado de la data, tenemos a los sospechosos comunes, y yo creo que esto es muy importante de entender y de apreciar. Que tenemos que el principal gasto es el de los salarios militares. Si esto lo sumamos con los bastimentos militares que están por acá abajo, el 15%, y algunas unas gastos, sobre todo en fábrica de naos, que tienen que ver también con el desarrollo de las armadas, nos damos cuenta de que el principal de los gastos en Santo Domingo es
militar. Y esto va a ser una constante en la Real Hacienda desde esta época, lo va a seguir siendo en el 17 y lo va a seguir siendo también en el siglo XVIII. Tenemos algunos gastos en Mercedes, pero sobre todo tenemos también unas partidas muy interesantes y muy importantes que son salarios ordinarios y otros salarios que se dan para todos los puestos de la burocracia real en Santo Domingo. El mantenimiento sobre todo de los oidores de la Real Audiencia es un gasto oneroso y se cubre todo dentro de la Hacienda Real. Podemos hacer también este ejercicio para ver ingresos por ramo y podemos desagregar, en este caso hemos desagregado por cuarto de año, por estación, para ver si había alguna estacionalidad en este caso. Mientras avancemos en el desarrollo de las cuentas, creo que podremos ir viendo mejor tendencias, pero aquí lo interesante del asunto creo es que tenemos un inicio un poco lento en 1520-21, después tenemos la entrada, que esto es una cuestión estacional, efectivamente cuando hay fundiciones, sobre todo en La Vega, tenemos este despunte de los impuestos mineros, que después hay un efecto ahí tapón, una vez que son que se acumule ese oro que se funde, después ya no hay tanto circulando y por lo tanto tenemos caídas. Pero el fenómeno más importante que tenemos aquí es el despunte del almojarifazgo a partir del año 22, que se empieza a cobrar. Tenemos unos huecos enormes, pero que se va a hacer el ingreso por excelencia de Santo Domingo en esta época. Cabe mencionar que prácticamente son nulos los ingresos de almojarifazgo antes del 22, lo cual quiere decir que ese 30 y tantos % del ingreso lo alcanza el almojarifazgo en solo 3 años de los que tenemos analizados, lo cual es realmente sorprendente. Y bueno, también la producción del ciclo aurífero, si bien desciende y ya vemos que a partir de 1523-24 los números no son tan grandes, son de importancia dentro de la caja real local. De este lado, los salarios militares son la constante, son la base del gasto. Tenemos sobre todo estos picos que se alcanzan al principio, que tiene que ver con la organización de la flota de Ocampo hacia las costas de Las Perlas, Cumaná, Cubagua, pero esta organización de flotas y flotas que están pagadas, insisto, por la Real Hacienda, no son de particulares, son flotas reales, van a impactar de manera directa sobre el gasto y van a ir acumulando también una cantidad enorme de deudas que se van a ir saldando a lo largo de los años en la caja real, de toda esta soldadesca que se mueve en las flotas y que se le da un socorro, o sea, se le da un adelanto que no es muy alto y se le empieza a pagar una vez que regresa de la expedición. Algunos pues han fallecido y los herederos son los que reciben esos gastos, y hay mucha información respecto a esto. Por supuesto tenemos todos los salarios ordinarios que tienen que ver con el desarrollo de estos pagos tanto para los jueces oficiales reales, aquellos que trabajan en la Real Hacienda, y aquellos jueces que trabajan en la audiencia. Entonces, muy interesante. Esta gráfica nos ha costado bastante trabajo porque los datos de los gastos no están organizados puntualmente por ramo, y creo que es la primera vez que lo presentamos. ¿Qué otras cosas podemos hacer con esto? Tenemos mucha información que tiene que ver con los personajes. Utilizando, esto es un juego
aquí Genaro y yo jugamos un poco con los datos y utilizando un software que nos permite acumular información, metimos un modelo muy sencillo. Este personaje pagó o recibió en algún ramo de la caja real, vendió o pagó derechos por alguna mercancía y además actuó como algún oficio. Vamos a ver rapidísimamente si acumulamos los datos, ¿qué nos da? Un personaje que pagó en caja real algún ramo. Un personaje que recibió de la caja real de algún ramo. Y bueno, esto es una representación gráfica que es una locura que nos muestra un poco la cantidad de información que podemos acumular en estos libros de Real Hacienda. Si nos acercamos un poco, podemos ir viendo a los personajes que aparecen haciendo estos intercambios. Y bueno, podemos ver gente interesante. Nuño de Guzmán, no estamos tan seguros, pero colonizador del nuevo reino de Galicia. Tenemos aquí al factor Juan de Ampíes. Por acá debe de aparecer alguien que les sonará familiar, el almirante Diego Colón, el segundo almirante de las Indias. Y aquí tenemos a Miguel de Pasamonte. De esta manera podemos explorar los vínculos que se están tejiendo alrededor de esta Real Hacienda y también podemos revisar todos los detalles respecto a los ramos fiscales. ¿Quién pagó Quinto de Perlas? ¿Quién pagó Almojarifazgo? Etcétera, etcétera, etcétera. Esto es una simplificación burda, pero también podemos reconstruir las redes egocentradas de los personajes. Por ejemplo, Diego Colón. Y ahí nos aparecen básicamente todas las operaciones realizadas por el almirante de las Indias, organizadas, y después podemos explorar, bueno, pues las principales operaciones. Este personaje recibió de caja real 3,645 pesos el 12 de diciembre de 1520 por concepto de salarios militares. Los datos que tenemos en la base de datos original nos dan más información. Podemos ir agregando personajes, por ejemplo, a Miguel Pasamonte. Y nos permite ver las intersecciones entre los distintos personajes. Claro, este es un trabajo que estamos realizando, que ahí lo iremos avanzando Genaro y yo en el futuro. Pero creo que hasta aquí llego yo con la presentación. Espero que haya sido una buena muestra de los alcances y de lo que se puede llegar a hacer con la documentación que tenemos hoy a la mano. Muchas gracias por escucharme. Gracias, doctor Serrano, por su exposición tan clara y tan didáctica, que hace comprender estos temas que son un poco, muchas veces, áridos. Me permito ahora presentar al eminente historiador y académico estadounidense Herbert Klein, quien honra a la academia una vez más a participar en un evento organizado por ella. Herbert Klein nació en el Bronx
barrio de la ciudad de Nueva York. Asistió a escuelas públicas en Far Rockaway, Queens. Después de graduarse de high school en ese centro educativo, asistió por primera vez a la Universidad de Syracuse de 1953 a 1955 y luego se trasladó a la Universidad de Chicago, donde obtuvo su licenciatura en Historia en 1957, su maestría en 1959 y su doctorado en 1963 con especialización en Historia y un menor en Antropología. Enseñó Historia Latinoamericana en la Universidad de Chicago de 1962 a 1969, pasando de conferencista al rango de profesor asociado con titularidad. Luego enseñó en la Universidad de Columbia de 1969 al 2005, siendo nombrado profesor de Historia Gouverneur Morris en el 2003. Se retiró de Columbia en el 2005 y fue nombrado profesor de Historia y director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Stanford del 2005 al 2011. Tras su jubilación como director, fue nombrado investigador y curador de la colección latinoamericana de la Hoover Institution de la Universidad de Stanford del 2011 al 2017. Sus principales áreas de interés son la historia social comparada, los métodos cuantitativos en la investigación histórica y la historia demográfica. Ha publicado unos 25 libros que tratan sobre la historia de la esclavitud, la trata de esclavos en el Atlántico, la historia fiscal colonial y la historia demográfica, y ha publicado extensamente sobre la historia de Bolivia, Brasil y Estados Unidos. Su principal libro fue Esclavitud en las Américas, un estudio comparativo de Cuba y Virginia, publicado por la Universidad de Chicago en el 1967. Una de las cosas más sobresalientes de la producción historiográfica del Dr. Klein es que muchos de sus libros, aparte de salir en inglés y en español, han sido publicados en chino y japonés, en italiano y en portugués. Además de su extenso trabajo sobre América Latina, ha publicado libros sobre la historia de la población en los Estados Unidos. También publicó 5 volúmenes con el autor John Tipasque sobre las tesorerías reales del Imperio Español en América, 1580-1825. Herbert Klein es también autor de unos 175 artículos en inglés, español, portugués, francés y alemán sobre temas de la historia latinoamericana, norteamericana y comparada. De manera pues que es un gran privilegio y un gran honor contar con la participación del doctor Herbert Klein, a quien le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias para esta invitación de participar en este extraordinario evento, igual como el homenaje a Frank Moya Pons sobre su excelente libro. Yo estoy acompañando esta discusión de Genaro y de Sergio sobre este material y estoy muy impresionado con la habilidad de ellos de sacar material extraordinario de esta colección de datos. Yo comencé trabajando en esta área
en los años, al fin del siglo XVI, XVII, cuando fue ya bien organizado todos los libros de Caja Real. Entonces, yo estoy muy impresionado con la habilidad de sacar algo coherente en esta colección, antes que fue organizado en forma muy sistemática en el imperio. Yo tengo alguna presentación simple para hablar un poco de cómo fue el sistema de, no sé si puede ver mi, let me see, mi presentación. Aquí, ¿está disponible o no? Nope. Nope, ok, un momento. Voy a ponerlo primero y después yo puedo presentar. Ok. Y ahora, share screen. Aquí está. Ahora sí. Correcto. Okay. Perfecto. Está bien, ok. Simplemente quiero poner este material en un contexto más general y hablar del sistema de la Caja Real en América, porque es un sistema muy original con los reyes de España y que no había nada igual entre los otros imperios americanos de los países europeos en esta época. La corona creó un sistema fiscal universal y moderno, completamente diferente del régimen que existía en el metropolitano. Entonces, aquí en esta primera época no es tan clara, pero es obvio que cuando los años siguen, que el rey quería crear un sistema absolutamente universal, sin ningún impedimento como existía en España, con todos los fueros tradicionales, medievales, etcétera, que tenía un impacto negativo en los ingresos del rey o en su habilidad de poner más impuestos o nuevos, etcétera. Primera cosa fue un sistema organizado por el rey y pagado por el rey vía sus propios oficiales asalariados, sin alquilando sus rentas a personas privadas, como fue lo normal en España. También el rey exigió que todos los conquistadores llevaran con ellos oficiales reales en todas las expediciones. Entonces, del primer momento de la conquista, ningún conquista de la tierra firme o en las islas estaba ocurriendo sin la existencia de oficiales reales participando en este. La otra cosa original es que los distritos fiscales eran únicos y estaban relacionados con un área económica determinado, ni fijo para siempre, ni con jurisdicciones superpuestos con otros. Como fue en España, fue tan complicado en España que había 2 contadores reales para cada año, uno para hacer las cuentas del año anterior y uno para hacer las cuentas del año corriente. Y fue extraordinario. Uno entró y el otro salió porque fue tan difícil de juntar todo el material para el año anterior. También el sistema fue creado directamente con el sistema político. En el sentido que cajas podía ser abierto o cerrado a la voluntad de del rey. Entonces tenemos historia de cajas que estaban durante 10 años. El rey decidió que no debe existir más porque no había minas o porque la economía fue destruida o cambiado por alguna razón. Había nuevas minas, por ejemplo en México, que Sergio sabe muy bien de todo La Caja de México fue primer caja importante y han incluido varios
regiones de minas, que eventualmente cada región de minas tiene su propia caja real. Es decir, el rey estaba atento a la economía local en toda América. También el sistema fue relacionado con el sistema político. En cada unidad política tenía una caja real local vinculado más y más por arriba a una caja principal en cada virreinato, audiencia o capitanía general. Todo con oficiales reales pagados por el rey. Como Sergio estaba mostrando, gran cantidad de gastos son para salarios de personas oficiales. Eventualmente, la corona dividió todos los ingresos fiscales reales en dos amplias categorías. Los enviados a España como ingreso o renta real, es decir, sus propios ingresos, y los que estaban usados para pagar los costos de gobierno, construcción de puertos, construcción de edificios, defensa, y como Sergio mostró y Genaro muestra en su libro, aún para promover la producción de azúcar en este área. Sergio en su tesis tiene una excelente fuente de información en el siglo XVII de cómo fue la importancia de ingresos de América para el rey. Hasta 40 a 50% de los ingresos de España, del rey de España, Castilla, venía de América. Entonces, este es el dinero que pagó por toda la política internacional importantísimo en la época de oro de España. Entonces, por esta razón, el rey nunca olvidó de América, nunca olvidó de sus fuentes, porque fue una fuente absolutamente fundamental para el gobierno. Entonces, quería mostrar más o menos una idea general. Cuando está finalmente bien organizado, los libros de caja real están realmente en forma muy simple, es decir, facturas diarias o guías, como se dice, de carga, ingreso y data, gastos. Después por día y después por mes, un libro manual por ramo, es decir, por tipo de impuesto que existe. En este caso, Sergio mostró que había 52 impuestos. Durante la gran época del siglo XVII, había 200, 300 diferentes impuestos sobre millones de diferentes posibilidades. Yo y Topaski hemos agrupado estos en los que están relacionados con economía, los que están basados en otro tipo de actividad, tributos de indios, almorifazgo, todas estas son diferentes fuentes y Quinto Real, como Frank Moya mostró y habló, fue muy importante. Eventualmente, los escribanos de Caja Real creó un libro mayor por ramo, por impuesto, por año. Y finalmente, al final de cosas, Cartas Cuentas, un gran libro mayor, un sumario de todos los libros mayores. Y este fue producido en 3 copias, uno en la caja local, uno fue enviado a la caja principal del área, si fue en Zacatecas, mandó para Ciudad de México, y una copia en España, que eventualmente está en Sevilla. Los informes anuales fueron, es decir, en 3 partes, y nada como este se puede encontrar en los otros imperios americanos. Nunca fueron tan bien organizados ni tan bien controlados, y todos los estudios de economistas y historiadores muestran que el rey ganó más dinero por impuestos americanos que cualquier otro rey europeo en relación a América. Estos registros son las mejores fuentes disponibles para estudiar las economías de las colonias americanas en cualquier siglo, del siglo XV hasta XVIII,
y se han convertido en una fuente fundamental para economistas y historiadores. Ahora hay cientos de artículos, libros, ensayos, etcétera, estudios hechos sobre este. Ahora incluso hay estudios de politólogos usando este material para evaluar el rol de corrupción, el rol de, por ejemplo, que Sergio estaba mostrando, las conexiones entre los élites y el paso de dinero y préstamos, etcétera. Y por esta razón, quiero terminar aquí que la publicación de estos 2 volúmenes son esencial, no solamente para el estudio de la economía dominicana en esta época, pero para la construcción temprana, como ellos estaban mostrando, están muy dispersos y no tan organizados como después, pero da una buena idea de la construcción de esta institución colonial fundamental. Y yo creo que este va a servir para la historia dominicana de una forma fundamental en estos años que vienen. Gracias. Y felicitaciones para el autor Genaro Rodríguez Morel. Gracias, doctor Klein, por sus palabras. Ahora me permito hacer una sucinta presentación del autor de las obras que ha motivado que nos encontremos en esta oportunidad. Genaro Rodríguez Morel es dominicano de nacimiento, nació en el noroeste del país, en Montecristi. En los años 80 fue a vivir a España a trabajar en una misión histórica que dirigía el ya fenecido Fray Vicente Rubio. Y allá realizó sus estudios históricos, obteniendo el doctorado en historia en la Universidad Jaume I. Su tesis titulada Los orígenes de la economía de plantación en América, la española en el siglo XVI, fue defendida en Castellón en el 2009 ante un jurado compuesto por los doctores Roberto Casá, Franklin Knight, Francisco Escarano, el doctor Herbert Klein, Stuart Schwartz, Reinaldo Funes e Emilsi Balboa, bajo la dirección del doctor José Antonio Piqueras. Esa tesis obtuvo el Premio Nacional de Historia José Gabriel García de República Dominicana en el año 2011 y luego fue publicada por la Editora Nacional del Ministerio de Cultura. Actualmente, Genaro se desempeña como encargado de la misión copiadora de documentos de la Academia Dominicana de la Historia y del Archivo General de la Nación en el Archivo General de Indias de Sevilla. Es miembro correspondiente nacional de nuestra academia y delegado de la academia en la península ibérica, un cargo que solo hasta el momento él ha ocupado. Tiene innumerables artículos sobre economía, esclavitud en el siglo XVI, publicado en prestigiosas revistas académicas del extranjero. El Archivo General de la Nación durante los últimos años ha publicado más de 20 volúmenes de documentos compilados por él en el Archivo General de Indias, donde se destacan cartas del Cabildo, cartas de los obispos, cartas de la Real Audiencia y ahora estos 2 últimos libros que ocupan nuestra atención. De manera pues que felicitando como todos los anteriores expositores han hecho, me complace presentar con mucho orgullo al doctor Genaro Rodríguez Morel. Muchas gracias y buenas tardes, Santo Domingo
y aquí es la 1 de la madrugada. Antes de primero darle las gracias a los doctores y amigos Herbert Klein, Frank Moyapón y Sergio Serrano, y al presidente de la Academia Dominicana de la Historia por organizar este panel para hablar sobre los libros de cuenta de la Real Hacienda de Santo Domingo, desde 1520 hasta 1534. La obra que presentamos hoy sobre las cuentas de las cajas reales de Santo Domingo fue un proyecto iniciado hace más de 30 años, cuando comencé a trabajar los fondos en el Archivo General de India. En este entonces todavía no estaba familiarizado ni con la letra ni con los libros de cuenta. Sin embargo, me llamaba mucho la atención que ese material tan valioso y fundamental para el estudio de la economía colonial dominicana hasta ese momento estuviera desconocido. Ante tal preocupación, entendí que era necesario dar a conocer dicho material. En un principio me puse a trabajar tímidamente, pero muy pronto me di cuenta que se trataba de una labor muy ambiciosa. Otra dificultad con la que me tropecé, y como ya he referido, fue la grafía, lo que significaba que era un trabajo que había que hacerlo bien temprano, como trabajan los albañiles, martillando la materia prima hasta la extenuación. En principio, el tiempo que le dedicaba a dicha labor apenas duraba 2 horas, o sea, hasta las 10 de la mañana. A esa hora ya me encontraba agotado. En vista del poco rendimiento, decidí abandonar el proyecto y continuar con una documentación menos hirsuta. Finalmente, después de más de 30 años, decidí enfrentar el reto y entonces entendí que era un desafío que valía la pena aceptar, sobre todo por lo enriquecedor del material. Hoy, gracias a la tosudez con que enfrenté el desafío, tenemos los resultados disponibles para todos los historiadores, economistas e interesados en trabajar la materia. En principio creí que lo más difícil sería transcribir los libros de cuenta, pero luego comprendí que no, que lo dificultoso era entender cómo funcionaba la Real Hacienda, por lo que me vi obligado a revisar lo que hasta entonces habían hecho historiadores de la talla de John T. Pasque, Herbert Klein, entre otros. Precisamente Klein y T. Pasque publicaron en 1988 el libro Los ingresos y egresos de la Hacienda de Nueva España, obra pionera en su género. Para mí fue reveladora la obra de Ismael Sánchez Bella, la organización financiera de las Indias en el siglo XVI, así como también la obra de Schaffer, el Consejo Real y Supremo de las Indias, historia y organización del Consejo de la Casa de la Contratación de Sevilla. Estas obras son fundamentales para los estudios de la Hacienda novohispana. Igualmente, la obra de Donoso Ane, una contribución a la historia de la contabilidad, análisis de la práctica contable desarrollada por la tesorería de la Casa de la Contratación de Sevilla de 1503 a 1717. En 1501, Fray Nicolás de Obande fue nombrado nuevo gobernador de las Indias, momento en que crea la Hacienda de Santo Domingo. O sea, fue una creación muy temprana. Este primer organismo fiscalizador estaba representado por el tesorero Rodrigo de Villacorta, el contador Cristóbal de Cuella y el doctor el factor Francisco Monroy. 2 años después, en 1503, fue creada la Casa de la Contratación de las Indias, cuya sede central estaba en Sevilla.
En marzo de ese mismo año, o sea, 2 meses más tarde, se crearía una similar en Santo Domingo. Con la creación de ambas instituciones, la corona dejaba claro su interés en establecer el monopolio comercial y administrativo en el comercio de las Indias. La rapidez con que fueron creadas ambas instituciones fue posible gracias a que los mismos ya funcionaban en Castilla. O sea, lo que hicieron los reyes fue reproducir el modelo fiscal bajo medieval y la tributación novohispana musulmana. Este hecho explica la rapidez con que fueron trasladadas y adaptadas esas corporaciones, primero en Santo Domingo y posteriormente en el resto del continente. No obstante, el estudio que tuvo la corona en seleccionar el personal que se habría de encargar de las cuentas de la administración, muy pronto se produjo el primer desfalco en la hacienda pública. Se trata de las anomalías encontradas por el gobernador Fray Nicolás de Obando en las cuentas del tesorero Cristóbal de Santa Clara. El tesorero fue nombrado por el mismo Obando a raíz del fallecimiento repentino del tesorero Rodrigo de Villacorta. A pesar de la amistad que los unía, el gobernador se vio forzado a destituirlo del cargo, obligándolo a devolver lo defalcado con la confiscación de los bienes acumulados por el tesorero. Después de implantadas la Hacienda Real y la Casa de la Contratación, la corona decidió nombrar los servidores públicos encargados de fiscalizar y cobrar los impuestos reales. Fue entonces cuando se ordenó la creación de cajas reales en todos los lugares donde había presencia española. Igualmente fueron creadas la primera casa de fundiciones en todas las Indias. Es evidente que con la creación de estos organismos, la corona quería asegurar los ingresos obtenidos mediante el pago de los impuestos que gravaban los metales y que estaban a buen recaudo en las arcas de las 3 llaves. La primera casa de fundición que se crearon en el Nuevo Mundo, y como ya había señalado mi anterior expositor Frank Moya, fueron la del Árbol Gordo en San Cristóbal, la Concepción de la Vega. Ambas fueron creadas en 1503. Posteriormente, en 1509, fue creada una tercera en la villa de Santo Domingo. Esta última se estableció en el mismo edificio donde se encontraba la Casa de la Contratación, como no podía ser de otra manera. En las fundiciones siempre se encontraban las 3 personas que supervisaban el proceso: el tesorero, el factor y el contador, cada uno de los cuales tenía una llave que servía para abrir la llamada arca de las 3 llaves. Posteriormente se ordenó que se entregara otra llave al ensayador. La ambición desmedida de la corona por la recaudación fiscal hizo gravar con el 50% todo el metal recogido, principalmente el oro y la plata. De igual manera, ordenó que los mineros fundieran y marcaran el oro recolectado. Sin duda alguna, tales medidas iban destinadas a evitar el fraude fiscal. Al darse cuenta de lo excesivo que eran dichas tasas, la corona hizo merced a los vecinos y moradores de la Española para que solo pagaran el quinto neto de los metales recogidos. Medida esta que tendría una duración de 10 años. Para evitar el hundimiento de la minería, se dio otra cédula a Fray Nicolás de Obando para que los vecinos que se encontraran minas de oro la pudieran explotar libremente durante 1 año, solo teniendo que pagar los derechos que regularmente se pagaban por la explotación
de la mina. Se advertía además en esto que había que pagar 10 maravedí para cubrir los gastos de reparación de los caminos de la isla. Entendemos que dentro de los impuestos que se pagaban a la Hacienda Real había un renglón destinado al mantenimiento de las obras públicas, algo muy novedoso y posiblemente fue la primera vez que se utilizaban los recursos del Estado para tales fines. La política fiscal aplicada a los vecinos de Santo Domingo ejercía una presión tributaria que perjudicaba drásticamente a quienes se dedicaban a la recolección de oro. Tales medidas presionaron tanto a los mineros que muchos se vieron obligados a abandonar las labores auríferas. Fue el momento cuando la corona decidió rebajar el impuesto que gravaba el oro de un 20 a un 10%. Además del diezmo, los recolectores estaban obligados a pagar 1,5% por ensayar el oro que se llevaba a la casa de fundición. La reducción de este impuesto para incentivar a los productores de oro, los cuales habían iniciado un proceso de transformación en la economía local. En este sentido, habría que destacar que si bien es cierto, todavía en la década de los años 20, en la isla se recolectaba oro en cantidades considerables, la economía aurífera estaba transitando hacia un modelo de plantación agrícola basado en la explotación intensiva de la caña de azúcar. La medida tomada para incentivar la producción agrícola y ganadera fue cada vez más evidente. Incluso se trató de estimular el comercio entre las islas del distrito de la Audiencia. De esta manera, en junio de 1519, se le hizo merced a los vecinos de la Española para que no pagaran derecho de almojarifazgo de la labranza o crianza hechas cuando pasasen a otras islas, con tal que sean registradas por los oficiales de dicha isla. A pesar de que era una política que perjudicaba seriamente a las arcas reales, la corona prefirió sacrificar parte de sus ingresos que provocar la quiebra total de la economía de Santo Domingo y posiblemente de las demás islas. Antes de terminar, quiero destacar una cuestión que ya lo planteó Sergio en su intervención, y es que a pesar que durante el periodo estudiado de 1525 al 34 ya se había creado y funcionaba en pleno rendimiento las distintas cajas reales y tesorería de Santo Domingo, esta isla y su caja real seguían manteniendo una importancia preponderante, pues funcionaba como caja general de las Indias. Durante la fecha señalada, la tesorería de Santo Domingo recibió los excedentes fiscales de las tesorerías del resto del territorio del imperio, registrando más de 132,000 pesos procedentes de Yucatán, Nueva España, Cuba, Honduras, Puerto Rico, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Nombre de Dios, etc. No quiero terminar sin antes agradecer a la Academia Dominicana de la Historia, a su presidente, el licenciado José Checheco, por organizar esta mesa en el periodo de la conmemoración de los 90 años de la creación de esta academia. Igualmente al Archivo General de la Nación y en particular a su director Roberto Casá por hacer posible la publicación de estas fuentes. Finalmente, a los amigos y colegas Herbert Klein, Frank Moya y Sergio Serrano por el honor que nos hacen de estar presente en esta mesa. Muchas gracias. Gracias, Genaro, por tus palabras. Ahora, en un diálogo horizontal, no sé si Frank Moya, Sergio Serrano o el doctor Klein quieren comentar algo o no. A ver, Sergio, sí, tiene la palabra. Sí, quería comentar finalmente que
el trabajo que está desarrollando Genaro continúa. Y eso es algo digno de alabanza. Comentábamos el mismo día de hoy que ahora está transcribiendo los tomos sucedáneos que van a llevar su investigación hasta el periodo, cuando menos, de las leyes nuevas. Esto es se requiere mucha disciplina, yo creo, y esto lo tenemos que agradecer todos a Genaro, para poder aguantar la transcripción y el procesamiento de semejante cantidad de información. Gracias a los aportes y que son inigualables no solo para la historia dominicana, sino para entender el desarrollo temprano de la institución de la Real Hacienda en América, vamos a poder beneficiarnos todos, no solo dominicanos, sino también cubanos, puertorriqueños, mexicanos, en el sentido de que tenemos información que conecta con todos estos espacios. Yo, revisando las cuentas del primer tomo, por ejemplo, encontré detalles de cosas que tienen que ver con Nueva España que probablemente sean desconocidas dentro de la historiografía mexicana, como por ejemplo algunos fletes de pasaje que se le dieron a los primeros 12 franciscanos que llegaron a México, un tema completamente desarrollado por la historia mexicana, y que probablemente estos detalles le sean desconocidos. Entonces, nada más para agradecerle a Genaro todo el trabajo que está haciendo. Muchas gracias. Gracias. Vamos a dar participación. No sé, Fran o Herbert, si quieren añadir algo. No. Vamos a pasar, como esto es un acto académico, siempre nos gusta a través del chat darle participación a aquellas personas que nos honran con estar conectados a nosotros. Casey, vi que una persona apellido Pérez quiere formular una pregunta. ¿Hasta qué año la Caja Real de Santo Domingo era la responsable de registrar los excedentes de las demás colonias españolas? Esa es la pregunta que tenemos, y tenemos otros comentarios. Excelentes explicaciones. La obra de Genaro Rodríguez es un gran aporte para el análisis de la historia colonial dominicana, y maravilloso trabajo que está haciendo el doctor Rodríguez Morel. Felicidades. Buenas tardes y muchas felicidades por la publicación de estas cuentas, que sin duda arrojan valiosa información sobre la vida económica en la española de entonces. Ya, licenciado. ¿Quién hizo ese comentario? ¿Dejó el nombre? Sí, un momentito. Dilo. El último, sí, Iván Rivero Hernández. ¿Y la pregunta? Janler Pérez. No sé quién quiere responderla a esa pregunta. Sí, no, pero Santo Domingo no fue responsable, digamos, de ser caja central, sino que al ser la más antigua, posiblemente casi todo el dinero iba a Santo Domingo de los excedentes fiscales. O sea que, pero no fue como una obligación, o sea, se presentaba así. Y eso prácticamente dejó de ser así en 1535. A partir de esta fecha ya no lo veo más como una caja central. Y en cuanto a lo que decía Sergio, ya estamos transcribiendo el tercer tomo de las cuentas, que llegan hasta 1500. Lo voy a parar este tomo 1550, o sea que pasen las leyes nuevas. Y ahí hay documentos tan valiosos como las cuentas de la guerra del Bauruco de Enriquillo. O sea, ahí está todo lo que la corona invirtió en la guerra del Bauruco. O sea, una documentación muy interesante para los interesados en el tema. Bueno, ya se ha avanzado un poco el tiempo y no queremos abusar de aquellas personas que posiblemente estén conectadas desde Europa, porque aquí es noche temprana, pero allá es de madrugada. Yo quisiera, para concluir, ya lo han dicho los expositores,
de manera especial el doctor Serrano Hernández. Pero yo quiero reiterar el agradecimiento de la academia y del país a la labor que durante tantos años viene realizando Genaro y que seguirá realizando en el futuro. Algunas veces lo he escuchado, y eso es muy humano, decir que tantos libros documentales que él ha publicado y que muchas veces no ve el eco que tiene en los investigadores, y yo siempre le respondo: Genaro, ten la seguridad y la satisfacción que tú has sembrado para el futuro. Ahí están las obras y en algún momento, como muy bien decía el doctor Serrano, van a servir para que otros investigadores puedan ahondar en el conocimiento de la historia dominicana, sobre todo del siglo XVI. Quisiera también agradecer su tiempo, su sabiduría al doctor Fran Moya Pons, al doctor Sergio Serrano Hernández y al eminente historiador que nos ha honrado esta tarde, el doctor Herbert Klein. A los que han estado conectados con nosotros, agradecer su amabilidad y decirles que nos veremos en una nueva oportunidad. Hasta luego. Hasta luego todo.